beginnings and United Methodist Church. Welcome. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Bendiga. Es una alegría y es un motivo de gran gozo el podernos reunir nuevamente en este día para adorar a nuestro Dios, para cantarle alabanzas y para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese momento histórico, ese momento especial en que Dios se hizo hombre y comenzó a habitar entre nosotros. El Emmanuel, el Mesías esperado. Gracias por acompañarnos. Este día es un día hermoso porque es el día que Dios ha creado, el día que Dios ha hecho para que nosotros nos regocijemos en Él. Gracias por estarnos acompañando. Le damos la bienvenida, Iglesia Nuevos Comienzos, una iglesia metodista unida. Aún no nos podemos reunir en nuestros santuarios, pero podemos hacerlo en nuestros hogares, podemos hacerlo en nuestras casas, con nuestras familias y podemos adorar a Dios.
Podemos levantar nuestros corazones delante de la presencia de Dios, sabiendo que Dios está ahí con nosotros, nuestro Emmanuel, nuestro Dios con nosotros. Le invito a que se una conmigo y elevemos una oración, pidiendo a nuestro Dios su dirección a través de este servicio, que Dios pueda guiarnos y que Dios pueda hacerse presente en cada una de nuestras vidas mientras adoramos y glorificamos a Dios. Oremos en esta ocasión. Señor, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias Dios mío porque, Señor, los tiempos son difíciles, al igual que los tiempos y las dificultades que atravesó el pueblo que por primera vez, Dios mío, vio tu luz. El pueblo de Belén, Dios mío, que te recibió hace más de 2000 años atrás, Dios. Ellos no tenían la misma clase de pandemia que nosotros tenemos, pero vivían bajo la opresión, vivían bajo la desesperación, vivían bajo la ansiedad que imponía el imperio romano. Les robaba su felicidad y su vida. Vivían en un constante peligro y asedios, Dios mío. Sus vidas estaban constantemente en peligro. Nosotros igual, Dios, en estos tiempos, nuestras vidas, Señor, están en constante peligro. El virus de esta pandemia, Dios mío, se dispersa rápidamente, Señor, en nuestros entornos. Nuestros familiares, nuestros amigos los estamos viendo ya, Dios mío, cómo son infectados y cómo batallan, Dios mío. Algunos, Señor, han perdido a sus familiares, a sus amigos, Dios. Y algunos, Dios mío, los hemos visto sobreponerse en victoria. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo de cuidarnos, Dios mío, en medio de estas situaciones. Padre, te rogamos que te hagas presente, te rogamos que te manifiestes en cada una de nuestras vidas mientras oramos, mientras cantamos y leemos, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús, Dios, dirígenos. Amén. Hermanos, vamos a hacer el llamado a la adoración. Nuestras almas magnifican al Señor. Nuestros espíritus se regocijan en Dios nuestro Señor. El Todopoderoso ha hecho cosas grandes por nosotros. Santo es el nombre de Dios. La misericordia de Dios está cerca de generación en generación. El poder de Dios humilla al altivo y exalta al humilde de corazón. El amor de Dios nos llena y nos nutre nuestras almas hambrientas. La gracia de Dios nos ha traído a este lugar, fortaleciendo nuestras vidas en fe. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 7, del 10 al 16. Y la palabra de Dios se lee así. Habló también Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, y demandándola, ya sea debajo y en lo profundo, o de arriba y en lo alto, respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Y dijo entonces Isaías: Oíd ahora a casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas para mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Amén. Cantemos a Dios con alegría. Que Dios los bendiga. Invítalo a posar en ti, invítalo a llenar tu corazón. Si hoy Cristo no está en tu corazón, invítalo hoy. Él puede estar hoy en tu corazón. Amén. Amén. Esta cena trae recuerdos de una cena en el cielo, los regalos en misterio, de un regalo que se te verdadero amor a ti.
que Él busca, hermanos. Vividos de corazón por siempre. Por siempre, amén. Queridos hermanos y hermanas de Nuevos Comienzos, llegó nuevamente la Navidad, tiempo de luces, regalos, comidas, tiempo de amigos, familiares, diversión, cánticos, oraciones y muchos recuerdos. Tristemente, muchas de las cosas que hemos hecho y celebrado en años pasados no las podremos celebrar este año de la misma manera. Este año ha sido difícil para todos nosotros. Todos hemos batallado con el COVID-19 de una u otra forma. Pero creo que nosotros en este tiempo estamos con las mismas expectativas del pueblo judío del primer Adviento. Los judíos no batallaban con el COVID-19 como nosotros, pero su pandemia se llamaba Roma, pobreza, injusticia y opresión. Nosotros, al igual que los primeros testigos del nacimiento de Jesús, podemos también tornar nuestros corazones en la esperanza del obrar de Dios en medio de nosotros. No podemos celebrar la Navidad como lo hicimos anteriormente, pues la Navidad va más allá de lo externo de nuestras vidas, porque podemos encontrar a Jesús diariamente naciendo en nuestros corazones. Estamos muy agradecidos con todos ustedes por su fe, su paciencia y fortaleza durante estos últimos meses en la necesaria reconsideración y reestructuración de la vida de nuestra iglesia por lo que ha traído COVID-19. El personal de trabajo, el concilio de la iglesia y sus pastores Alex, Neil y Rafael, continuamos reuniéndonos regularmente, prestando mucha atención a la nueva información y a los datos sobre COVID-19, considerando en oración y discernimiento las mejores prácticas para la salud y seguridad de nuestra congregación, tanto físico, emocional y espiritual. Todos extrañamos el vernos cara a cara y el poder saludarnos como lo hacíamos antes. Como sus pastores, sentimos profundamente esa pérdida. Entendemos que no es cualquier cosa ser incapaces de adorar en persona como el cuerpo de Cristo. También es cierto que estamos aprendiendo nuevas formas de ser el cuerpo de Cristo durante este tiempo. Nos regocijamos por la generosidad y el esfuerzo que cada uno de ustedes ha demostrado al cuidarse los unos a los otros. Las palabras de apoyo de todos ustedes hacia los demás miembros y a nuestro liderazgo han brindado aliento como esperanza. Nuestros servicios de adoración en línea continúan atrayendo a una maravillosa diversidad de personas de una amplia gama de ubicaciones geográficas. Otras reuniones de ministerio virtual continúan brindando ricas oportunidades para el aprendizaje y el compañerismo. Y a medida que nos acercamos a la celebración de la Navidad y al comienzo de un nuevo año, estamos muy emocionados por todas las nuevas formas en las que participaremos en la obra de Cristo. Esperen por más información sobre algunas nuevas oportunidades y formas en las que pueden participar en la misión y discipulado de la iglesia. Día a día, reconsideramos la idea de abrir nuestro santuario para adorar a Dios y servir a nuestra comunidad. Pero también reconocemos que los planes cambian día a día
según los datos fluctuantes del esparcimiento del virus, así como las pautas de nuestra conferencia anual del Estado y del Condado. Seguimos comprometidos a comunicarnos con ustedes de forma regular a medida que cambian las circunstancias y se toman decisiones. Las actualizaciones están disponibles en el sitio de la red de la Iglesia, www.nbie.org, y en el mensaje informativo del teléfono de la oficina de la Iglesia, 909-515-5770. La Iglesia también envía varios mensajes a través del correo electrónico cada mes para mantenerlos informados y así proporcionarle los enlaces convenientes para que pueda acceder a los servicios en línea. Si no recibe estos mensajes, comuníquese con la oficina de la Iglesia para compartir con nosotros su dirección de correo electrónico o su número telefónico. Quiero dejarles saber que los que vivimos en medio de las realidades de la pandemia de COVID-19, vivimos en tiempos inciertos y difíciles, no muy diferentes a la experiencia de los primeros cristianos. Nunca hemos estado en la situación en la que nos encontramos ahora. Nuestro mundo está volteado. El miedo, la inseguridad y la ansiedad con respecto a cómo nos afectará el COVID-19 a quienes amamos y a nuestras comunidades, incluida la Iglesia, nos consumen. Sin embargo, nuestra fe nos recomienda hacer lo contrario. No dejarnos consumir por el miedo, la inseguridad y la ansiedad. Como seguidores de Jesús, ponemos nuestra confianza en Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos y quien en el poder del Espíritu Santo nos envía a estar comprometidos con la misión de Dios de restauración, reconciliación y plenitud ante el quebrantamiento, la alienación y la enfermedad. Ahora es el momento de que seamos la iglesia que Dios quiere y necesita que seamos. Por favor, sepa que la gracia de Dios permanece visible en nuestra comunidad y que la vitalidad de nuestra congregación continúa durante este tiempo inesperado y desafiante. Busquemos juntos descubrir las cosas nuevas que Dios está haciendo entre nosotros. Los mantenemos a todos en nuestras oraciones y también les pedimos sus oraciones. En Cristo, Alex, Neil y Rafael. Dios les bendiga, hermanos. Ha llegado el momento de leer la palabra de Dios en un solo sentir. Acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 1, del 18 al 25. La palabra de Dios se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María de su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz a un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Ha llegado el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para recibir un mensaje de salvación. Nuevos comienzos, una iglesia metodista unida. Bienvenidos. Hemos cantado, hemos orado, hemos sentido y hemos visto el mover de Dios en nuestra vida mientras elevábamos nuestros cantos, mientras nos uníamos a nuestros hermanos que nos han estado dirigiendo a través de las lecturas bíblicas y a través de los cantos. Hoy ha llegado el momento para reflexionar en la palabra de Dios. El tema del mensaje de este día es revelando quién es Jesús. El texto o la lectura bíblica en el cual estaremos reflexionando, una de las varias lecturas bíblicas, es Mateo capítulo 1, versos 18-25, la lectura que acabamos de escuchar. A simple vista, la lectura del Evangelio que hoy estamos considerando parece un poco fuera de lugar del tiempo o del momento que estamos viviendo, porque este próximo jueves estaremos celebrando el día de la Navidad, el nacimiento de Jesús. Alguien podría decir que en lugar de pensar o reflexionar en Mateo 1, 18-25, quizás deberíamos de estar considerando Lucas capítulo 2, verso 1, 7. Pues la lectura de Marcos se centra y narra acerca del momento en que Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Mientras que la lectura de Lucas, que probablemente podría ser la más apropiada para esta semana y para este tiempo, porque habla del nacimiento de Jesús. Pero la razón de escoger esta lectura para este día es porque quiero hacer énfasis en uno de los personajes principales de la Navidad, José. Y quiero enfocarme en su reacción a las noticias que recibió del ángel, las cuales le fueron reveladas a través de un sueño. Estas acciones o reacciones a la revelación divina forman para nosotros un desafío, pero también un marco de comprensión y entendimiento de las Escrituras y del plan de Dios. Ellas también describen el proceso de revelación, dividido en dos etapas, en las cuales quiero enfocarme o reflexionar en esta ocasión. La primera etapa para José es el simple reconocimiento o aceptación de la verdad. Reconocer, aceptar. El ángel le reveló que el niño que María, su prometida, llevaba dentro de ella, había sido concebido por el Espíritu Santo. José necesitaba reconocer la presencia de Dios en la persona de ese niño. Y precisamente eso es lo que el escritor del Evangelio busca mostrarnos o probarnos a través de la narración bíblica. Releyendo Mateo capítulo 1, versos 18 al 23, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Un escándalo para José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Se sintió traicionado. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo:
He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José tenía que cambiar de opinión con respecto a lo que estaba entendiendo y reconocer que esa criatura que estaba en el vientre de María, su prometida, era obra de un milagro del Espíritu Santo y del plan de Dios trabajando en seres humanos imperfectos como nosotros. Sí, mis hermanos y hermanas, primeramente José necesitaba reconocer o aceptar que el ser que estaba en el vientre de María tenía origen divino y que Dios mismo estaba en él. Tenía que reconocer que él no había sido traicionado como lo pensó en el primer momento y que por eso quiso dejarla secretamente, por sentirse traicionado. Pero en su diálogo con el ángel, él reconoce que esa criatura es Dios mismo haciéndose presente en este mundo imperfecto. La segunda etapa para José es la simple acción o reacción o el obrar. En la vida y en nuestra relación con Dios no basta con creer, no basta con reconocer, no basta con aceptar alguna noticia o alguna verdad. Es necesario responder activamente a esa verdad revelada de Dios. José necesitaba actuar basándose en su reconocimiento y aceptación de la verdad revelada. Para José, esto implicaba mantenerse fiel a su compromiso matrimonial y luego darle nombre al niño. Mateo 24-25, el capítulo 1 lo establece. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nosotros leemos la narración y como no se nos dan más detalles, nos parece que era una tarea fácil, pero social y religiosamente la tarea era muy difícil. Creo que toda la familia tuvo que sufrir rechazos y comentarios negativos debido a cómo se dieron las cosas. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 8, cuando Jesús en su diálogo con los fariseos, estos cuestionan su origen, insinuando que Jesús es el producto de una violación múltiple por una patrulla de soldados romanos. Esto lo expande el historiador Flavio Josefo, contemporáneo de Jesús, en su libro La Guerra de los Judíos. Así que no fue fácil, pero José fue obediente al llamado de Dios, reconoció y actuó. Reconocimiento y acción son las dos etapas o dos principios importantes en la revelación bíblica. Los escritores de los evangelios también trabajaron a través de un proceso similar de reconocimiento y acción. El trabajo de Mateo, por ejemplo, requirió primero reconocer la presencia de Dios obrando en y a través de los reyes de Israel en el tiempo de Isaías. Dice Mateo en el verso 22 y verso 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando Mateo dice para que se cumpliese, es porque él escuchó la noticia, porque él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero él quería confirmar y quería reconocer
que lo que estaba observando y escuchando era en realidad el mover y el obrar de Dios. Así que él hizo su investigación. Y por eso él dice, para que se cumpliese lo que hace 700 años un profeta había anunciado. Mateo reconoce que Jesús es el Mesías. Y después de su reconocimiento, él da testimonio de que esa criatura que nació de una virgen en esa pequeña aldea llamada Belén, es el Hijo de Dios, es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Mateo reconoce que Jesús es el Mesías anunciado por el profeta Isaías. Por eso él no duda en anunciarlo y obra activamente para decir, este Jesús es a quien anunció el profeta. En el verso 14 de Isaías 7 dice el profeta, por tanto el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Al igual que José reconoció el obrar de Dios y reconoció que en ese niño estaba la presencia divina y era divino en sí mismo y después obró, también Mateo reconoció que ese niño, que esa criatura era el Hijo de Dios, habitaba lo divino en él y entonces dio testimonio afirmando que era el cumplimiento de la profecía dada hacía 700 años. Entendió que esta imagen antigua de una joven madre y su hijo representaba también la forma en que Dios estaba obrando para llevar al pueblo de Dios a la voluntad divina a través de medios humanos. Nosotros sabemos que en el principio la intención de Dios era que su pueblo lo reconociera a Él como Rey y Señor. Pero lamentablemente el pueblo, movido por las comunidades vecinas, quisieron tener un rey como tenían los demás pueblos. Dios les concedió la petición. Así que el establecimiento de los reyes de la historia de Israel como pueblo de Dios fue una adaptación a las circunstancias del pueblo. La intención de Dios al establecer el establecimiento de los reyes era que el rey o los reyes debían de ser las personas a través de las cuales la voluntad de Dios continuaría dándose a conocer y promulgándose en el reino terrenal del pueblo de Dios. Sin embargo, muchas veces esto simplemente no ocurrió. Los profetas en muchas ocasiones desafiaban a los reyes, declarando que ellos estaban actuando según sus propias intenciones y no seguían la voluntad de Dios. A lo largo de la historia, tanto de Israel como de Judá, leemos sobre reyes que actuaron obedientemente con fidelidad al corazón de Dios, y algunos otros se apartaron de la voluntad de Dios. Las palabras de Isaías fueron los recursos proféticos que Mateo utilizó para dejar saber que en su propio tiempo se reconociera que Dios estaba obrando una vez más a través de instrumentos humanos. Esto de alguna manera expresaría la voluntad divina y daría vida a la presencia divina en la tierra. En esta ocasión, a través de Mateo entendemos que este niño es más que un rey humano. Este niño era y es divino, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo, el escritor del Evangelio, primero necesitaba reconocer y aceptar esta verdad. Entonces pudo consecuentemente obrar y registrar esta revelación para nosotros. De manera similar podríamos mencionar a Pablo, cuando escribe a los creyentes en Roma. Esta vez no era la concepción de Jesús lo que estaba en discusión, sino la resurrección de Jesús. En Romanos capítulo 1, verso 1 al verso 7,
dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una vez más, vemos que el escritor bíblico, o vemos al escritor bíblico haciendo la conexión con los reyes del antiguo Israel. Cuando dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Pablo primeramente reconoce que Dios está obrando por medios humanos para revelar la voluntad y la presencia divina. Pablo también reconoce que esta persona, Jesús, fue y es más que humano. Como Mateo y José, Pablo entiende que Dios está revelando al pueblo de Dios que Jesús era y es el Hijo de Dios. A través de las Escrituras se nos revela la humanidad y la divinidad de Jesús. Era del linaje de David según la carne y es declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu a través de la resurrección. Hermanos y hermanas, las cartas de Pablo dan testimonio de la resurrección de Jesús y del resultado del obrar del apóstol debido a este reconocimiento y aceptación. Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras que el testimonio y obrar de Mateo es el resultado del nacimiento de Jesús, las cartas de Pablo son el resultado de la revelación a través de la resurrección que dan testimonio de la divinidad de Jesús. Fueron las cartas de Pablo las que precedieron a los evangelios. Fueron las cartas de Pablo las que pusieron las bases doctrinales para muchos nuevos creyentes en iglesias de muchos países. La verdad que hoy reconocemos como la encarnación le llegó a Pablo a través de la revelación de la resurrección. Reconoció, o más bien aceptó, y entonces obró. No solamente podemos o debemos de creer, debemos también de actuar, de hacer lo que tenemos que hacer. Para José, Mateo y Pablo, el reconocimiento y la acción o aceptación y el obrar van lado a lado. En cada uno de estos ejemplos vemos que el mensaje es claro. Tanto la resurrección como la encarnación hablan y anuncian audiblemente que Dios aún se acuerda de su creación. Sí, de su creación, no solamente de su pueblo, de su creación, no solamente de los que lo han reconocido como su rey y como su Señor y como su Salvador, sino también por aquellos que están por creer o que deben de creer al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Dios no se ha olvidado ni ha abandonado a su creación, ni tampoco a su pueblo. Tampoco ha dejado de obrar por medios humanos para revelar su presencia a un mundo necesitado de la salvación que es ofrecida a través de su presencia. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios en nosotros, para dar testimonio de las maravillas de Él aquí en la tierra. Es asombrosa la decisión de Dios de continuar obrando a través de personas imperfectas que nos hacen tambalear. A veces este asombroso mensaje es tan difícil de comprender que negamos que sea una realidad. ¿Quién soy yo
para que Dios obre a través de mí para revelar su presencia en Cristo. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Quizás alguna vez no lo hacemos y nos descalificamos y preferimos no hacer la obra de Dios. Pero, ¿te imaginas a José como a María diciendo esas palabras? ¿Quiénes eran ellos? Personas comunes y corrientes. Personas simples como nosotros. ¿Y qué acerca de Pablo? El mismo hombre que persiguió a los discípulos de Jesús. Ese mismo hombre que mandó a la cárcel y torturó e hizo que sufrieran muchas familias. Fue el instrumento humano que Dios usó para revelar las verdades de la encarnación y el poder de la resurrección. Pablo fue el primero en la fila para decir que él debería de haber sido el menos y el último. Pero Dios hizo maravillas a través de Pablo una vez que él reconoció y luego reveló a Jesús a otros. Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, los pequeños y los grandes. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo primero que tenemos que reconocer o hacer es reconocer, aceptar, creer que Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros. ¿Qué acerca de nosotros? ¿Dónde entran en función el reconocimiento y la acción del pueblo de Dios del día de hoy? Otra manera de hacer la pregunta es decir, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está el Mesías, la encarnación de lo divino en el hoy y ahora? Cuando Pablo le dice a los creyentes en Roma que ellos también pertenecen al pueblo de Dios, les pide que reconozcan su lugar en la continuación de la obra de los profetas. En otras palabras, Dios obró, Dios se manifestó, Dios hizo su voluntad a través de los profetas. Y nosotros, le dice Pablo, ustedes, le dice a los creyentes de Roma, son continuación de ese trabajo que Dios estuvo haciendo con los profetas. Al igual nosotros somos una continuación del trabajo de los profetas, los apóstoles, los primeros creyentes y ahora también nosotros. Significa que una vez que nos damos cuenta de que Jesús se revela en lo que hacemos y decimos en esta comunidad de creyentes, debemos de actuar de acuerdo con esa revelación, conforme a esa revelación o verdad que hemos vivido. Ser tan ciertos como la verdad que hemos recibido. Sí, mi hermano, mi hermana, tú eres el cuerpo de Cristo. La encarnación es continua. Cristo nació en ti como ser humano, por el poder del Espíritu Santo. ¿Reconoces la presencia de lo divino en tu vida? ¿Te has dado cuenta que Dios habita en tu vida? Que Jesucristo está obrando, que tú eres el reino de Dios en esta tierra, porque Cristo está reinando en tu vida. ¿Cómo respondes? ¿Cómo responderás a esta revelación en estos tiempos intermedios, entre el primer adviento y el segundo adviento de Cristo? Algunos de nosotros vivimos como que Cristo no está aquí. A veces lo decimos por nuestro lenguaje religioso, pero en nuestra actitud, en nuestro comportamiento diario, decimos lo contrario. Y por eso nos vamos a nuestros santuarios a estar rogando por la segunda venida de nuestro Señor. Él no se ha ido. Él se fue físicamente, pero Él vive en nosotros. Nosotros somos la extensión de su reino. Nosotros somos el cuerpo de Cristo.
en este mundo necesitado del Salvador. Cristo, el Emmanuel, está aquí con nosotros. Permite que el reconocimiento de esa señal tan antigua del nacimiento de un niño, sea nuevo nacimiento, pueda y sea aplicado en nosotros en el día de hoy por el poder del reconocimiento de que Dios quiere continuar obrando a través de seres humanos como tú y yo. Sí, mi hermano, Dios quiere continuar obrando a través de ti, al igual que a través de mí. Aprendamos a reconocer eso y luego actuemos. Seamos esa fuerza convincente en una buena obra para extender y compartir las buenas nuevas de la promesa de Dios a otros. Hoy es el día para revelar quién es Jesús. Muchos de nosotros, o mucha de nuestra gente, están orando por un pronto regreso de Jesucristo, debido a que vemos a lo deplorable y depravado de nuestra sociedad. La maldad en el mundo impera, crece cada día. Aquellos justos se hacen cada vez más pequeños, más reducido el grupo. Y en esas de nuestras oraciones pedimos a Dios, cuando hablamos que ven pronto, Señor Jesús, en sí el grito que estamos levantando es: Dios, ven y rescátanos de esta maldad que crece día a día. Esto, la verdad que lo hacemos porque hemos dejado de reconocer que Jesús está encarnado y resucitado en nosotros, y que nos demanda que obremos según su presencia y voluntad. Sí, mi hermano, en ese momento en que nacimos de nuevo, en ese momento en que reconocimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, Él vino a morar en nosotros y a establecer su reino en cada uno de nosotros, para que nosotros hagamos su voluntad y nosotros seamos extensión de su ministerio, de su servicio aquí en la tierra. Y que así como Él hacía maravillas y así como Él predicaba el mensaje de las buenas noticias, también nosotros lo hagamos. Lamentablemente, no hemos entendido las palabras de Jesús en el Getsemaní, cuando Él decía: Padre, si es posible, quítame de esto, pero que sea hecha tu voluntad. Él entendió, Él sabía, por un lado quería: Señor, quítame de este sacrificio, quítame de estos dolores, pero que sea hecha tu voluntad. La voluntad del Padre era que el Hijo fuera a la cruz para salvar a ese mundo que estaba en tinieblas. Si nosotros entendemos lo que significa ser el reino de Dios en esta tierra, entenderemos que lo mismo que Jesucristo está haciendo, siendo obediente al Padre para morir en la cruz, para dar salvación a muchos, es lo que Dios está demandando y lo que Cristo está esperando de nosotros. Que en lugar de escapar de este mundo de tinieblas, que aprendamos a brillar en este mundo de tinieblas. Que en lugar de escapar y de escondernos de este mundo de maldad, salgamos y nos paremos frente a este mundo de maldad para darle la palabra de esperanza, la palabra de paz, la palabra de fe que tanto están necesitando. Este mundo en tinieblas que no mira y que piensa que no hay futuro para sus vidas, están esperando de hombres y mujeres que han creído en Jesucristo, el Dios Todopoderoso, en Jesús el Salvador, en el Emmanuel que está aquí con nosotros, que puede hacer milagros y maravillas.
está esperando que esos que lo han experimentado den testimonio de las obras del Cristo encarnado y resucitado que vive en cada uno de nosotros, que le hemos confesado como el Rey y el Señor de nuestra vida, y consecuentemente hemos pasado por un nuevo nacimiento. Jesús está con nosotros. Dios está con nosotros en estos momentos y somos el cuerpo de Cristo en este mundo para brillar en medio de las tinieblas. Lamentablemente, muchos, por otro lado, se sienten muy santos y no quieren contaminarse con esta sociedad depravada y por tanto piden a Dios que los rescate, que los libre, cuando Dios desde lo profundo de sus corazones les continúa diciendo y exhortando, gritándoles desde adentro: ustedes son mis embajadores, ustedes son mi cuerpo, ustedes son mi luz en esas tinieblas, ustedes son mi sal en la tierra. Brillen, 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 porque ustedes son mi luz en ese mundo de tinieblas. Hoy me pregunto si muchos de los que estamos pidiendo o pedimos ser liberados de las tinieblas y contaminación que nos rodea, si estamos pidiendo ser liberados de ellos, o más bien estamos evadiendo la responsabilidad y no queremos hacer la tarea que se nos ha encomendado de ser la sal de la tierra y la luz de este mundo, de ser testigos y de hacer discípulos de Cristo a las naciones, comenzando por nuestra comunidad inmediata. Se nos olvida, hermanos y hermanas, que el mismo que nos llamó nos invistió con el poder del Espíritu que lo resucitó, para que así como Él vivió, también vivamos nosotros. Cristo no está muerto. Cristo no está ausente. Cristo está presente en cada uno de nosotros, obrando en el poder de su Espíritu en cada una de nuestras vidas. ¿Lo reconocemos? Atrevámonos a reconocerlo. Atrevámonos a aceptarlo, al igual que lo hizo José, Mateo y Pablo, y consecuentemente dieron testimonio de ese Cristo encarnado y resucitado. Mientras no reconozcamos esta verdad, no procederemos a obrar, ni tampoco nuestras vidas cambiarán. Y estaremos llorando en nuestros templos, en nuestros santuarios, porque las tinieblas crecen en lugar de salir a las tinieblas y brillar en medio de ellas, que es lo que Jesucristo demanda de nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Hermanos y hermanas, en conclusión, regresemos al pesebre y escuchemos las palabras del ángel diciéndole a José: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Él es el que nos salva. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Reconocimiento o aceptación, acción y obrar. Muy importantes. Que Dios te bendiga. La Biblia es muy clara con respecto al plan de Dios para nuestras vidas. Dios dice que yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Entonces, ¿por qué es que tantas personas en el mundo no están experimentando esta vida en abundancia que promete la palabra? Bueno, porque todos hemos pecado y nuestro pecado nos separa de Dios.
Todos me incluye a mí. Claro que me incluye a mí. Todos te incluye a ti. Claro que te incluye a ti. Después de la muerte física, seremos juzgados por no hacer pecado. Y la paga del pecado es muerte espiritual. Todo esto es más fácil y sencillo de entender por medio de la siguiente ilustración. Imaginemos que aquí está el hombre y aquí está Dios. El hombre es pecador y Dios es santo. Nuestro pecado nos separa de Dios y nos condena a muerte. Ahora, el hombre siempre ha intentado llegar a Dios y cruzar este abismo que nos separa de Él y alcanzar esa vida en abundancia de la que se habla, intentando hacer puentes a través de la religión, la filosofía, las buenas obras o por medio de tantas pseudodoctrinas que evocan el esfuerzo humano y el poder de tu interior. Pero ninguno de estos es ni será suficiente para llegar a Dios, y lo dice la palabra. La Biblia deja en claro que no es por obras ni nada que nosotros podamos hacer. Entonces viene este problema, y Dios nos da la solución. La Biblia afirma que Cristo murió en nuestro lugar. Dios ya cruzó este abismo que nos separaba de Él al enviar a su Hijo Jesús a morir y pagar por nosotros. Y no solo murió por nosotros, sino que resucitó, mostrando que Él es Dios. Y ahora nos ofrece esta vida de abundancia. La Biblia afirma que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente por Él se llega al Padre. No dijo, soy uno de los caminos, dijo, soy el camino y solamente por mí. Ahora me podrías decir, con justa razón todo esto ya lo sabía desde pequeño. Bueno, déjate doy una ilustración más. Si el médico llega y te dice, mira, esta medicina te va a curar de la enfermedad de muerte que tienes, tú como paciente lo analizas, lo observas y dices, sí, esto me va a curar de la enfermedad de muerte que tengo. Muy bien, y la pongo sobre la mesa. ¿Ya con esto ya no me morí? Claro que me voy a morir. Si nada más sé que me va a curar, pero no la tomo. Es lo mismo para con Dios. No basta con saber intelectualmente, sino que tienes que tomarlo, tienes que recibirlo como una medicina. Es fácil, literalmente la tomas. Pero ¿cómo tomas este regalo de Dios? Jesús nos asegura que el que oye su palabra y crea que le envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y también afirma que, mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo tomas este regalo de Dios? Creyendo y recibiendo a Jesús por medio de la fe, creyendo que Él es quien dice ser y que va a cumplir todo lo que ha prometido. Es la palabra de fe, que si confesaras con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Cristo ya cruzó el abismo que nos separa de Dios. Murió por nuestros pecados, conforme a su promesa, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ve con Dios y dile, Jesús, te reconozco, soy pecador, merezco la muerte eterna y me arrepiento de mis pecados. Comprendo que yo no puedo salvarme con nada más que yo haga, pero tú moriste en mi lugar y resucitaste. Quiero recibir tu regalo de salvación que tú me das por amor por medio de tu Hijo. Te reconozco como mi Señor, el dueño de mi vida y mi Salvador. Estos son los anuncios de la semana. Quiero invitarlos e invitarlas a que se unan a nuestros servicios regulares durante la semana, los cuales estamos teniendo a través del servicio Zoom, conferencia telefónica y nuestra página de la red. Los martes a las 6 p.m. tenemos clases de liderazgo a través de Zoom y el tema es cómo se formó la Biblia.
Todos y todas están invitadas e invitados. Los miércoles a las 6 p.m. tenemos estudio bíblico a través de conferencia telefónica, La Armadura de Dios. Los viernes a las 7 p.m. tenemos estudio bíblico a través de Zoom. El tema es Doctrinas Básicas. Los domingos a las 11 a.m. tenemos la escuela dominical para adultos a través de Zoom. El tema es Ejercitándose para la piedad. Los domingos a las 12 del mediodía tenemos nuestro servicio regular a través de la página de la red de nuestra iglesia nbie.org y en nuestro canal de YouTube New Beginnings Servicio Hispano. Si desea ser parte de alguna de estas reuniones, comuníquese con nosotros al teléfono y correo electrónico que aparece en su pantalla y gustosamente le enviaremos la información sobre cómo ingresar a la reunión. Los enlaces de las reuniones de Zoom son los mismos cada semana. Gracias por ser parte activa de este ministerio, participando en las reuniones y aportando su ayuda económica para sufragar los gastos de nuestros servicios. Aquí tiene la información sobre cómo puede donar y ofrendar electrónicamente. Que Dios le bendiga. Hemos llegado al final de nuestro servicio. Dios ha sido bueno. Dios nos ha hablado a través de su palabra. Dios se ha manifestado en nuestra vida a través de los cantos de alabanza, a través de las oraciones y a través de este tiempo en que hemos podido estar juntos. Gloria sea el nombre del Señor. Belén era una aldea insignificante, desconocida y evadida por los viajeros de aquel entonces, de hace más de 2000 años. Pero Belén fue transformada, y fue transformada no por los cambios sociales ni por los cambios de estructura de sus edificios que hubieron en ello. Fue transformada porque en ese lugar le plació nacer al Hijo de Dios. Allí es donde nació nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Jesús, el Salvador del mundo. Aquella ciudad insignificante o aldea insignificante fue transformada en una gran ciudad. Aquella aldea que la gente no quería visitar, que los viajeros evadían, ahora miles y miles y miles y miles de peregrinos anhelan visitarla. Miles de personas, millones de personas han desfilado por esa pequeña aldea que fue transformada gracias al nacimiento de Jesús. Gracias porque abrió humildemente un pesebre para que naciera y se hiciera presente y se encarnara el Hijo de Dios en ese lugar. Tu vida puede ser transformada si tan solo permites que el Hijo de Dios nazca en tu corazón, Jesús el Salvador. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este servicio. Que el amor, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo abunden en tu vida. Que la presencia de Dios esté contigo y que la sabiduría y el poder del Espíritu Santo esté presente en cada momento de tu vida. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos.